Gloria a Jesús. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Los días martes es un tiempo precioso porque tenemos un buen tiempo para orar, pero también tenemos un tiempo para fundamentar nuestra fe, que es importante que nuestra fe esté fundada, que esté cimentada, ¿verdad?, en la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo nos enseñe y nos revele. Estamos conociendo a la persona del Espíritu Santo, estamos conociendo las cosas que Él obra en nosotros y en el universo de Dios para que las cosas sean como Dios las ha establecido. Amén. Entonces, vamos a aprovechar que están en sus pies para que abran Juan, capítulo 16, del 8 al 11. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, y vamos a dar una corta lectura ahí dentro de las muchas que vamos a leer esta noche, del verso 8 al verso 11. Dice así la palabra del Señor: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos en esta noche, Señor, venimos delante de ti, amado Espíritu Santo, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, aquel por quien nos has concedido estos preciosos dones y estos regalos magníficos, Señor, esta obra perfecta del Espíritu a favor de nosotros. Te pedimos que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, que te reveles, Señor, y que descansemos en ese poderoso, Señor, bautismo que tú nos has dado en fuego purificador, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Dios, en esta noche a entender con claridad la obra que tú has iniciado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hemos visto ya una obra importante del Espíritu, que es que Él nos habilita, ¿no es cierto? Con su poder Él nos habilita. Él nos da aquellas cosas que Dios nos ha dado como regalos, que son las habilidades, los dones que le decimos, ¿verdad? Y, sin embargo, el mayor regalo que nosotros podemos tener de parte del Señor, la mayor obra que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida, tiene que ver con la purificación de cada uno de nosotros. Dice que aún a los impíos, ¿no? Ahí en el verso que hemos leído, cuando Él venga, convencerá al mundo. No dice ni siquiera solo a los cristianos, sino que el mundo será consciente que ha fallado, que ha pecado contra Dios. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, que es lo correcto y que se merecen una condenación. Entonces, el pecado es por cuanto dice Jesús que no creían en Él, pero al mismo tiempo dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que ese principio que el Espíritu Santo viene a dar y a revelar a nuestra vida, tiene que ver cómo entra y cómo quiebra, cómo rompe el pecado en nosotros. Ya no va a permitir que el pecado reine. No es que ya no pequemos, pero no va a permitir que reine en nosotros. Cuando nosotros no confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros no creemos que Cristo es el Hijo de Dios y que por medio de Él hemos sido reconciliados con el Padre, nosotros estamos apartados, separados de la ciudadanía de Dios y estamos bajo el dominio ¿de qué? Del pecado, del maligno. El pecado reina en nosotros, está entronado en nuestro corazón. Y eso lo vemos a través de lo que es la carne, ¿no? Es interesante, vayamos a Gálatas, capítulo 5. Amén.
Dice, para libertad. Miren lo que dice Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. O sea, antes de que venga el Espíritu Santo, nosotros no éramos libres. Las cosas que hacíamos, lo hacíamos porque el pecado nos dominaba. Y Pablo le dice a los Gálatas que ellos tienen que tener esa claridad en su mente, que la obra más poderosa que el Espíritu hace es quebrar en nosotros esa forma en que el pecado tiene el control de nuestra vida. Ya no debe tener el control de nuestra vida. Una evidencia de que ya no debe tener el control en nuestra vida tiene que ver cuando el Espíritu Santo comienza a limpiarnos, a revelarnos, a mostrarnos aquellas cosas que ofenden a Dios. Dice ahí claramente el apóstol le dice, ¿no? Vamos a ver el verso 16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpláis el deseo de la carne. Entonces, Pablo dice, si ustedes han recibido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a sus vidas, la obra más importante que va a hacer el Espíritu Santo en la vida de un creyente es el proceso de la santificación. Porque ¿a quién debemos parecernos nosotros cuando el Espíritu Santo termine su trabajo? A Cristo. A Cristo. ¿Y qué nos separa a nosotros de Cristo? Es el pecado. Nuestro mal carácter, nuestras actitudes egoístas, todo lo que la carne refleja, ¿no? Y acá dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estas cosas se oponen la una contra la otra, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, ya no estáis bajo la ley. O sea, no es la ley la que nos está poniendo el letrero o etiquetando, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, sino que ahora guiados por el Espíritu, más bien nos inclinamos con esa nueva naturaleza del Espíritu a hacer lo correcto delante de Dios. Por eso, en este punto lo que vamos a aprender es que el Espíritu Santo nos limpia, nos purifica. Nosotros cuando venimos del mundo y somos recibidos en la familia de Dios, venimos muy contaminados, muy impuros. Todo en nosotros ha sido contrario, ¿no dice? ¿Qué dice acá? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, nosotros hemos sido totalmente contrarios a Dios. Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Y cómo éramos en el mundo? El que me la hace, me la paga. ¿Sí o no? Esa era la ley que estaba en nuestra cabeza. Esa era la ley que estaba en nuestra cabeza. Pero cuando venimos a Cristo, Él por medio de su Espíritu dice que tenemos que perdonar a los que nos maldicen. Ahí cuando, hace muchos años, ya no tomo micro, hace muchos años, gracias a Dios, y siempre Dios nos ha bendecido con un carrito, aunque sea de segundita, pero ahí hemos tenido un carrito para andar. Pero antes cuando andaba en el micro me veía pues, ¿no? Una combi que estaba delante y una combi que estaba de atrás. Y siempre ustedes saben que las combis le decían las combis asesinas, unas se adelantaban a la otra, ¿no? Y atrás decía, lo que me deseas a mí, que 10 veces te pase a ti. ¿No? Porque siempre pues entre lo de las combis se contrapunteaban y se insultaban, ¿no? Y a veces seguramente que alguna palabra, ya se sabían ellos pues lo que se insultarían, lo que se dirían, ¿no? Y uno tenía escrito así en su letrerito, lo que me deseas a mí, que 10 veces te pase a ti. Entonces, ese es el hombre natural, vengativo, rencoroso, ¿verdad? Que está siempre haciendo, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo esas normas bajo las que vivías antes. Ya no estás bajo esos principios bajo los que vivías antes. Ahora el Espíritu Santo va a hacer una obra de ¿qué cosa? De regeneración. La obra de regeneración en nosotros. Él va a regenerarnos, va a hacernos nacer de nuevo por medio del Espíritu, ¿no? Nacemos de nuevo y en ese proceso de regeneración va a comenzar el proceso de santificación. ¿Para qué? Dice el verso 7:51
en Hechos 7:51, una de las cosas que le recrimina Esteban al pueblo de Israel, ¿qué cosa les dice? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre, ¿qué cosa? Al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Cuando no teníamos al Espíritu Santo en nuestra vida, alguien nos decía que tienes que perdonar, tú le mirabas con cólera al que te decía eso. ¿O no? ¿O yo nomás? ¿No? ¿Cómo vas a...? ¿Cómo? No, es que, perdónense, venía el auxiliar. Cuando estábamos en el colegio nomás, venía el auxiliar. No, chicos, ya reconcílense. Se miraban, estaban así, te la corto para la salida. ¿Por qué? Porque así es nuestro corazón. Rencoroso, vengativo. Nuestras frases eran: el que me la hace, me la paga. Te espero a la salida. Ese era el mundo. Pero ahora dice que así éramos, duros, incircuncisos. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, ¿qué cosa va a hacer? Miren, 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados. Hermanos, cuando venimos y somos regenerados por el Espíritu Santo, comienza ese proceso de lavado. Yo no sé cómo será la lejía, pero acá dice, y el hermano Weiningruden dice, ¿no? Esta es la metáfora que Juan usa de seréis bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Porque estamos tan contaminados, ¿no?, que se necesita más de 100 grados de calor para... Tienen que hervirnos, hermano. Es así como sacar un agua de una sequía sucia y para que lo pueda tomar alguien, le mete más calor y fuego, lo hace hervir hasta que lo pueda esterilizar el agua, ¿no? Porque está tan contaminada, tiene tantas bacterias que solo el fuego nada más a un alto hervido, ¿no? Y ahí me acordé de ese pasaje que está en el Salmo, déjame ver, 24, si no me equivoco, que cuando el Señor dice que así será mi palabra, 7 veces refinada, ¿qué cosa? En horno de... Déjenme mirar mis notas. Ajá. Dice, así será mi palabra purificada 7 veces en horno de fuego, acrisolada. Dice que cuando, y está usando el término del orfebre, ¿no? Del que trabaja el oro. ¿Por qué? Porque el oro, cuando usted lo encuentra, las vetas de oro, no es oro solo, está contaminado con otros metales. Y entonces necesita entrar a un proceso casi de 1000 grados de calor. ¿Para qué? Para que ese metal se haga líquido y pueda pasar por unas coladeras. Y los metales más gruesos queden arriba y el oro afinado pase por el colador y quede más purificado. Dice que 7 veces hacen esta operación, porque todavía en la primera se pasa algunos, lo vuelven a hacer hervir y meten un nylon más fino, ¡pum!, lo cuelan, más fino, ¡pum!, lo cuelan, más fino, 7 veces. Y el Señor dice, así es mi palabra, ¿no es cierto? Y cuando dice... Esteban le dice duros, incircuncisos, les está diciendo, así es, la palabra de Dios llega, y usted dice, no, llega y no. Y así hemos sido muchos de nosotros, hermano. Muchos de nosotros. Para aceptar, por ejemplo, que somos orgullosos, como 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio para decir, sí, soy orgulloso. Le podíamos poner cualquier nombre, dignidad, no, era orgullo. Era orgullo, pero no lo llamamos así, porque resistimos. Cuando el Espíritu Santo nos descubre lo que somos, muchas veces resistimos, pero debemos dejar, ¿qué cosa? Que obre en nosotros, obra en mí. Por eso a veces las pruebas son para purificarnos, hermanos. De verdad. Pasamos situaciones duras y difíciles para que Dios desentrañe lo que hay en nuestro corazón y lo podamos ver y podamos renunciar. Y podamos perdonar, por ejemplo. ¿No? Y podamos perdonar.
y podamos quitar de nuestra vida aquellas cosas que nos quitan la luz del Señor. Nosotros tenemos que mirar claramente, hermanos, que lo que éramos antes ya no podemos ser ahora. Eso sí, no podemos. Dice, mas eso era, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido purificados. 1 Corintios 6:11. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, miren lo que ha hecho. Nos ha lavado. Ni bien llegamos a Cristo y se hace la obra de la regeneración, quiebra el poder del pecado en nosotros. Sí, pecamos todavía, pero ya no reina el pecado en nosotros. Y por eso nuestra búsqueda, nuestra inclinación a las cosas de Dios debe ser: reina en mí, Señor, reina en mí, soberano, reina en mí. Porque hay tronos en nuestra vida, hay tronos que están ahí enquistados, hermanos, y que a veces es difícil sacarlos. Muy difícil sacarlos. Y Dios tiene que seguir obrando, seguir trabajando, el Espíritu Santo. Y esto es importante, amados hermanos. En Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho. Así que los que creen que dicen, no, pero yo he sido buena gente, yo he hecho esto, he hecho aquello. No hay ninguna obra de justicia que pueda agradar al Padre que haga un pecador. No, Dios no nos ha salvado por eso. Tiene que haber esa conciencia en nosotros que ha sido por medio de la regeneración, o sea, del nuevo nacimiento, de esa nueva vida que hay en nosotros. Debemos tener conciencia de eso, que no somos como cualquiera. Vino a mi mente mientras estaba preparándome ahora, muchos tienen esa mente sansónica, ¿no? ¿Se acuerdan de Sansón en Jueces 16? Cuando le dice, ay, Sansón, le dice la prostituta Dalila, ¿cómo puedo hacer? ¿Por qué? ¿Cómo tienes tu gran fuerza? Porque tú no eres un hombre excepcional, ¿no es cierto? En ti hay una fuerza y hay un poder que no tiene nadie. Y él le dice, si me atas, si me haces tantas trenzas, si me amarras aún esto con mimbres frescos, seré, como, déjame mirar acá, por acá noté algunos versículos que me llamaron la atención de don Sansón. Dice, le respondió Sansón, si me ata con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Él no era como cualquiera de los hombres, pero parece que en su interior siempre pensaba ser como cualquiera, porque le estaban preguntando por aquello que lo hacía diferente, por su gran fuerza y su gran poder, y él lo que estaba respondiendo, bueno, si haces esto, seré como cualquiera, seré como cualquiera. Jugó tanto con el poder de Dios en su vida que llegó a ser como cualquiera de los hombres. Nosotros, hermanos, éramos como cualquiera de los hombres, pero por medio de la regeneración hemos venido a ser hijos de Dios. Hemos venido a ser hijos de Dios. Tú ya no eres como cualquiera. Tú ya no eres como cualquiera. Hay una obra que Dios ha empezado en tu vida y tienes que ser consciente de eso. Tienes que ser consciente. Dice, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. Cuando Sansón tenía esa gran fuerza era porque tenía el espíritu, pero fue un hombre que no supo manejar sus debilidades. Y sus debilidades fueron que estaba ahí a los pies, acostado con una prostituta llamada Dalila. No pudo manejar sus debilidades y estuvo siempre con el límite del coqueteo, y le fue quitado la visión, fue atado y fue esclavizado. Un hombre que nació con una gran bendición, que debió ser nazareo de nacimiento, apartado y separado para Dios. Ahora nosotros, hermanos, es a la inversa. Nosotros nacimos en pecado, pero ahora hemos sido libertados por medio de Jesucristo. Ahora ya no somos como cualquiera. Ahora hay el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que saber valorarlo y cuidarlo. Y tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestras debilidades para que no tengamos mañana más tarde que decir, ay, me he quedado ciego o estoy esclavizado o estoy atado a esto. Este hombre no supo trabajar en sus debilidades y lo arrastraron.
lo humillaron, le quitaron su fuerza y le quitaron su poder. Pero hoy nosotros tenemos fuerza y poder por medio de Jesucristo para vencer todas las debilidades que antes nos avergonzaban, que antes nos humillaban, que antes nos arrastraban. Ahora tú tienes que ser conscientes que es el poder de Dios, que está renovado en el Espíritu. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente. Dios no ha dado escasamente. Y ya lo hemos dicho, Dios no te ha dado escasamente. Si estás cosechando escasamente, es porque estás buscando escasamente al Señor. Dice la palabra del Señor que el que a Él viene, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué cosa? Si no encuentras, si tú dices, ay, yo oro, pero Dios no me escucha, ¿con qué porcentaje de tu corazón estás orando a Dios? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno? Y ya le queremos dar a Dios unos segunditos, unos minutitos. No, hermanos, no. Dios tiene que ser honrado por nosotros. No podemos aspirar a que caiga fuego del cielo y nos haga hervir en su presencia si no lo estamos buscando, si no lo estamos anhelando. Porque el que me busca, dice, yo seré hallado de los que me buscan. Pero de los que me buscan de veras, o sea, ya sabe Dios que hay algunos que le buscan a la mentirita. Que cuando tiene una necesidad o alguna situación se les presenta, ahí. Pero Dios quiere que lo busques de todo tu corazón. En Proverbios siempre dice, no, hijo mío, dame tu corazón. Porque Él sabe que nuestro corazón es el que nos arrastra pues a todo, ¿no? Engañoso y perverso es más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Así es que la obra de limpieza y purificación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es claramente representado en esa obra, en ese proceso de purificación que hace el fuego en la plata o que hace el fuego con el oro. Entonces así es, tenemos que pedirle que venga el Espíritu Santo como fuego y consuma todo lo que es contrario a la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso es que hay muchas experiencias pentecostales que algunos hermanos realmente la viven. Hay algunas personas que están buscando de Dios y de pronto hay una gran manifestación de poder y se caen desvanecidas. No pueden soportar el poder de Dios. Ahora hay que probar, ¿no? Si después de que se levanta sigue siendo el mismo, mentiroso y todo, eso ha sido su carne. Pero si ha sido el Espíritu Santo, no vuelve a ser el mismo. Ha roto su ligadura de impiedad. Sí, hermano. Yo conozco gente que ha tenido esa experiencia de, hermanos, ¿cuántos desean ser llenos, ser quebrados por el Señor? Bien, pase adelante, vamos a orar por usted. Han orado y ¡pum! Yo digo, bueno, si es de Dios, lo veré en unos días. Porque habrá un cambio. No vuelves a ser el mismo. No vuelves a ser el mismo. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, por favor, no vuelves a ser el mismo. ¿No? Es como que a una velocidad de 200 kilómetros por hora se encuentre un tráiler con un Volkswagen. ¿Cómo va a quedar? Te vas a encontrar con la presencia del poder de Dios moviéndose aquí en la tierra, que puede desatar huaicos, que puede hacer tormentas, y tú me vas a decir que después de encontrarte con el Espíritu Santo te vas a hacer el mismo. No, hermano, no vuelves a ser el mismo. Él tiene poder para quebrar ligaduras de impiedad. Tiene poder, hermanos, para romper gente que ha estado atada aún en grupos de hechicería. Yo conocía a un hermano que se llamaba Junior, él era puertorriqueño hace muchísimos años, cuando estaba en estos caminos de la fe, y él daba ese testimonio, que él había sido brujo, que practicaba esas cosas de la santería. Pero él dice que cuando tuvo un encuentro con el Señor, él vio claramente cómo esas cadenas con que tenía atados sus santos y todo se quebraban, se rompían. Y lo primero que hizo fue coger todo eso, lo juntó, lo amontonó y lo quemó. Se acabó la santería. No puede volver a ser el mismo. Una de las cosas que a mí me dio evidencia que mi esposo se había convertido después de ser tan cuestionador, una persona, porque él creía mucho en la teología marxista y esas cosas de los incrédulos, ¿no? De los ateos, ¿no? Pero hermano, cuando tuvo encuentro con Jesucristo, ahí en el patio de mi casa, pues nos dieron un módulo chiquito y toda la parte de adelante era tierra nomás, pues, ¿no? Pero ahí en esa pampa, en esa tierrita, quemó libros como usted no tiene idea.
Y todo era que Mao, que Lenin, que Trotsky, que Stalin, que ya no le digo los demás títulos porque todo era rojo, rojo, rojo. Pero más rojo estaba con el fuego que lo quemaba y lo consumía. Porque hay poder en el Evangelio. Hay poder en el Evangelio. Cuando Él viene a tu vida, quiebra ataduras, ligaduras de impiedad. Y comienza a iniciar un proceso de santificación, una obra distinta, una obra poderosa. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dice, cuando el Espíritu Santo rompe con el pecado, cuando el Espíritu Santo acaba con el pecado, ocurre lo que dice en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5, 22, 23. Más el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Ah? Dice, más el fruto del Espíritu es amor. El amor. El único fruto que tiene el Espíritu Santo es amor, ¿sabía usted? Hermana, gozo, paz, son manifestaciones de ese amor. El amor es el fruto y tiene sus tajadas, así como la naranja. Dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice que no hay ley? Porque una persona mansa, una persona humilde, no vas a encontrar que haya desobediencia o rebeldía o rebelión en su corazón. No va a ser un duro, un incircunciso de corazón, como le dijo Esteban a ese pueblo de Israel, sino va a ser más bien dócil, va a ser receptivo, va a reconocer que esas cosas no están en él y que le faltan y que necesitamos cambiar, necesitamos mejorar esa área de nuestra vida. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude a entender que el proceso de la transformación en un principio, en un momento inicial va a ser doloroso, pero debe comenzar con una comprensión clara de que si el Espíritu de Dios está obrando en mí, no puedo ser el mismo. Si tú no anhelas las cosas de Dios, yo no te digo que, ya el Espíritu Santo está obrando en mí, entonces yo voy a querer leer la Biblia todo el día. No, porque tienes que hacer tus cosas, tienes tus responsabilidades. Pero si llega todo el día, has pasado todo el día y no has agarrado tu Biblia, tienes que sentirte miserable. Tienes que decir, ¿cómo no he podido leer hoy día la palabra de Dios? He tenido tiempo para todo, menos para la palabra de Dios. Eso no está bien. Eso debe ser para alguien que no conoce a Dios, pero no para mí, que he recibido por medio del Espíritu Santo el poder de Dios en mi vida. Así que ayúdame, Señor, ahora. Hazme leer aunque sea un capítulo. Hazme, Señor, si quiere arrodillarme 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Y poco a poco iré creciendo en eso de la oración, Señor. Porque no puedo estar sin la nueva vida. Esa nueva vida puede ser un niño muy pequeño, pero debe crecer, debe hacerse adulto en nosotros. El hombre espiritual tiene que desarrollarse. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros, 2 Tesalonicenses 2:13, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Sabes que ni siquiera tú has buscado a Dios? Wow. Y que tú estás aquí en esta noche porque en su gracia y en su misericordia Él te ha tocado y te ha permitido abrirte y aceptar y recibir por la fe la obra de Jesucristo. Qué tremendo poder, hermanos. Dice, gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Pero a veces yo siempre, cuando no los veo, les escribo, ¿no? Ya te olvidaste de tu madrina, le digo a Juan. Si te has olvidado de mí, más fácil te vas a olvidar de Dios. Y él me dice, no, madrina, ya. Y ahí está. Porque él ha sido escogido por el Señor. Él no viene porque él quiere, es porque no puede resistirse a la obra del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos redarguye de pecado. Él es el que nos hace ver nuestra condición. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, hay escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
Así que ese proceso de santificación, de cada vez soy menos chistoso, cada vez soy menos gracioso, cada vez hago menos bromas, cada vez hablo menos en doble sentido, cada vez me cuido más de lo que digo. Señor, lléname de tu presencia. Señor, que yo no pierda el testimonio, Señor, de que soy un hijo tuyo. Porque, hermanos, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando que una palabra de pronto te hiera o te ofenda. Aprende a perdonar. Amén. O también aprende a hablar con transparencia con los demás. No dejes que se queden raíces de amargura en tu corazón, ni cenizas, que de mañana más tarde apaguen el fuego del don de Dios que está en ti. No dice el apóstol Pablo, no vaya a ser que quedando alguna raíz de amargura. Volvamos a caer en los lazos de Satanás. De eso hay que cuidarnos mucho, hermanos, porque no estamos libres. Yo oraba el día de hoy, ayer tuve unas diferencias en mi reunión de trabajo con una consierva. De verdad que hasta me medí el azúcar hoy día en la mañana por si acaso se me hubiera subido. Pero ya eso del mediodía me puse a orar. Le dije, Señor, guarda mi corazón de cualquier resentimiento, raíz de amargura. No vaya a ser que naciendo una pequeña raíz de amargura, yo ya no me comporte como me debo comportar. Ya no actúe como debo actuar. Haga diferencia o haga acepción de personas, porque cuando ya tú dejas algo en tu corazón, ya no te comportas como te debes comportar. Ya el enemigo ya sabe cómo te has quedado resentido y entonces va a buscar ocasión para que tú puedas vengarte, puedas devolverle mal por mal. Cuidado, si somos hijos de Dios, amén, santifiquémonos cada día más. Busquemos cada día más la presencia del Señor, reconozcamos nuestra fragilidad. Reconozcamos nuestra fragilidad, somos frágiles. Somos vasos de barro. Tenemos este tesoro ¿en qué cosa? En vasos de oro, no, en vasos de barro. En vasos de barro. Hermanos, cualquier cosa nos puede quebrar, nos puede romper. 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios. No hay ninguna virtud en nosotros. No hay nada en nosotros por lo cual Dios haya tenido que mirarnos o preferirnos. No hay nada, hermanos. No hay nada, no hay nada, pero Él lo quiso así, amén, lo quiso así, Él es el que hace como Él quiere, no como nosotros queremos, Él hace cosas increíbles, hace las cosas imposibles posibles, Él santifica, purifica, hermanos, de una manera que tú no te imaginas. Que tú no te puedes imaginar y luego Dios te permite ver su gloria, ver la obra que Él ha podido hacer en la vida de las personas. Puedes ver la obra que Dios ha podido hacer en la vida de las personas. Que están todavía en proceso de perfección, sí, pero habiéndolas tú conocido y luego verlas, tú dices, Dios, esto es un milagro, Así que, según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que una característica importante de si el Espíritu Santo, ¿verdad?, te está purificando, te está limpiando, es que eres más obediente. Porque por naturaleza a nosotros no nos gusta obedecer. Pero nos volvemos más obedientes. Lo hacemos aunque no queremos, porque somos obedientes, ¿no? A veces tú te encuentras en una situación de que dices, ay, pero al pastor siempre se le ocurre ayunos. Pero Señor, tu palabra dice que hay que obedecer, que tenemos que honrar a nuestros pastores porque ellos darán cuenta por nuestras almas. Ya pues, Señor, si me está haciendo sacrificarme por gusto, tú le volarás la cabeza a él. Pero yo voy a obedecer. Cuesta obedecer, hermanos. Cuesta.
pero es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Un indicador de que es la obra del Espíritu Santo. Ustedes ven acá a la hermana Susanita, ¿verdad? Es una santa. Porque un ángel de Dios, pero fue maestra de mamá de mi aula cuando yo fui maestra. Y de santa no tenía nada, más peleona. No se quedaba callada con nada. Y ahora la veo y le faltan alas nomás. Porque es la obra del Espíritu Santo. Por eso les digo, hermanos, Dios les hace ver las cosas imposibles posibles. Él es, hermanos, Él es el que obra en nosotros y nos comienza a cambiar y nos comienza a transformar y comienza a hacer algo que nosotros no creíamos. Así que Romanos 8:4 dice, andemos por el Espíritu. Amén. ¿Qué dice Romanos 8:4? Que andemos por el Espíritu. Me encanta ese pasaje de Romanos, verdaderamente precioso, que dice, andemos por el Espíritu y ya no satisfagamos los deseos de la carne, sino por lo contrario. Ahí en Romanos 8:4 dice claramente, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a qué cosa, a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Y miren el verso 15 y 16, ya completamos. Dice claramente en el 15, pues no habéis recibido ¿qué cosa? El espíritu de esclavitud, a lo contrario, ahora somos libres. Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ya somos adoptados hijos de Dios. El espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, aleluya. Uno se queda asombrado y dice, verdaderamente yo soy un hijo de Dios. Esto yo no lo pasaría por alto, porque tú te conoces, tú sabes cómo eras sin Dios. Y tú dices, esto yo no lo aguantaría. Y hermanos, yo puedo dar testimonio de cada uno de ustedes, cómo va Dios obrando, aleluya. Cómo Dios está haciéndonos crecer a ustedes y a mí, porque yo también. Espero que me vean mejor que ayer, ¿verdad? Que me vean un poco más amorosa. Pero el Señor, en su gracia, porque si por el Espíritu hacemos morir los malos hábitos del cuerpo, esas inclinaciones del cuerpo, esas cosas que le quitan el espacio a Dios, que le quitan el lugar a Dios, entonces verdaderamente, hermanos, podemos vivir en santidad. Podemos dejar que Dios vaya moviéndose en nosotros, vaya sacando heno, paja y hojarasca. Porque todos tenemos mucha paja, hermanos. Pero que el Espíritu Santo lo queme con su fuego. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que nos queme con su fuego, que verdaderamente, hermanos, nos purifique y podamos ser brillantes para el Señor, maravillosos para Dios, hermosos para el Señor. Él es bueno, amén. En Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no solo por una prohibición, ya no solo porque, no, si hago esto me van a decir algo, no, ahora es por el Espíritu. Yo hago porque yo quiero agradar a Dios, porque quiero servirle al Señor, porque cada día quiero ser más como Jesús. Si alguien me ofende, Señor, no le tengas en cuenta esa ofensa. Si alguien está murmurando, me retiro de la conversación, porque si no está la persona presente, digo, no, ya el chisme no reina en mí. De verdad, hermanos. Yo trato, cuando era joven era muy chismosa, y yo ahora digo, no, Señor. Por eso he dejado hasta de ser amiguera. Ya amigas no tengo casi, solo tengo hermanas en Cristo, amén. Y hablemos de cosas espirituales, con cánticos, con salmos, con himnos, mensajes, temas evangelísticos. Pero cuido, le digo al Señor, pon guarda en mis labios, Señor, pon guarda en mi boca. Es muy fácil, hermanos, es muy fácil contaminarse. Así es que ya no estamos bajo el régimen de la carne, sino del Espíritu. Del Espíritu.
Hermana, y las experiencias espirituales, cuando viene el Espíritu. Hay personas que cuando viene el Espíritu pueden, como les dije, aún caerse o desmayarse, pero eso no es la evidencia de que están llenos en el Espíritu, eso es evidencia de que el Espíritu está tratando con esa persona. Después que se levante y cómo se comporte, es que puedes decir cuánto ha tratado el Espíritu con esa persona. Porque lo que tenemos, el único indicador de que alguien está lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, son los frutos. El único indicador de que alguien está lleno del Espíritu Santo son los frutos. Pero hermana, ¿y los que hablan en lenguas y los que hacen milagros? Pero el Señor dice, a muchos de esos le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea que ni aunque porque haga milagros o porque predique frente a multitudes, puedes asegurar que está lleno del Espíritu Santo. Porque muchos le dirán en aquel día: en tu nombre hicimos esto. Y el Señor le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿a quiénes le dirá: vengan benditos de mi Padre? ¿A quiénes le dirá: vengan benditos de mi Padre? Entren al gozo de su Señor. ¿A quiénes? Tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste. Por sus frutos los conoceréis. Si estamos llenos del Espíritu, hagamos las cosas del Espíritu. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Anhelamos los dones espirituales, hermanos, pero yo quiero que abunden en un don mayor. ¿En cuál don mayor quiero que abunden? Para edificar la iglesia. Amén. Para edificar la iglesia. Vamos a ponernos en pie. ¿Qué hay pues, hermanos? Dice 1 Corintios 14, 26. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, estamos aquí en esta noche. Señor, entendiendo el poder que tiene el Espíritu Santo. Pero comprendemos y entendemos que lo primero que Él hace en nuestra vida es purificarnos, es limpiarnos, Señor. Y estamos aquí. Oh Padre, estamos aquí reconociendo que necesitamos que continúes tu obra en nosotros. Que continúes limpiándonos, que continúes purificándonos, que continúes quemando todas aquellas cosas, Señor, que no traen gloria, que no traen honra, que no traen alabanza a tu nombre. Que vengas y tomes el trono de nuestro corazón, Señor, que han habido muchos ídolos, muchos deleites temporales de la carne, Señor, que han ocupado el lugar que no les corresponde. Oh, llénanos en esta noche, Señor, de una manera poderosa. Haznos sentir ese poder en nuestras vidas, quebrando aquello que nos ha tenido atado por mucho tiempo, aquello que nos ha tenido, Señor, limitado por mucho tiempo. Y nos hemos olvidado que nosotros no somos como cualquiera, sino que somos nuevas criaturas, regenerados por el poder de tu Espíritu Santo. Líbranos, Señor, en esta hora. Úngenos en esta hora, llénanos de tu Espíritu. Necesitamos un avivamiento, Señor. Necesitamos un avivamiento, una limpieza espiritual. Necesitamos recordar, Señor, que tú estás morando en nosotros para santificarnos cada día más, para que la vida del Hijo sea revelada en nosotros, para que seamos cada vez más semejantes a Él, Señor. Somos conscientes, Padre, somos conscientes que no lo hemos anhelado, no lo hemos deseado. Simple y sencillamente hemos estado congregándonos sin propósito, sin intención. Pero estamos aquí en esta noche, Señor. En esta noche en que nos estás hablando tan claramente que tu primera tarea es purificarnos. Purifícanos, límpianos, Señor. Si hay alguna raíz de amargura en nuestro corazón, si hay soberbia, si hay enojo, si hay orgullo, Padre. Oh Dios, la mies es mucha, los obreros pocos. Necesitamos, Señor, que cada uno esté haciendo su labor y su servicio en tu cuerpo, en tu iglesia. Y muchos dormimos, Padre, muchos dormimos.
porque estamos muy concentrados en nosotros mismos. Obra, obra, Señor, obra, obra, Espíritu Santo. Avívanos, avívanos, Señor. Avívanos, avívanos. Trae un refrigerio, sopla tu viento poderoso, aleluya. Oh, sopla tu viento poderoso, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús. Y avívanos. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, mi Dios. Amén. Aleluya.